Que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leamos del versículo 1 al versículo 17 la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, que no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto, para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre la colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Vamos a ver algo, hermanos, importante en cuanto al conocimiento de nuestro Dios en esta mañana. Fíjense bien, hermanos, ¿qué es lo que Dios ha estado esperando de nosotros? El día miércoles veíamos, hermanos, que para encontrarnos con Dios hay dos cosas importantes que Dios quiere: que seamos como niños de creyentes, y que seamos, hermanos, y que tengamos un espíritu de servicio a Dios, que querramos servir. Dos cosas que Dios está esperando ver en cada uno de nosotros: que seamos como niños y que querramos servir. Dos cosas importantes. No se puede tener un encuentro con Dios, no puede haber identificación con Dios si una persona, hermanos, no se vuelve crédula como un niño. El acto de ser niño, hermanos, es por lo creyente que es un niño, porque es alguien que puede creer sencillamente y puede tener una confianza inmediata con Dios. Les voy a decir algo importante, hermanos, en este camino. Mucha gente, hermanos, nunca se encuentra con Dios. Óigame bien lo que digo, hermanos. Siempre fue difícil a lo largo de toda la historia encontrar personas que realmente se encuentren con Dios.
Y cuanto más en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es difícil hallar a alguien que se encuentre con Dios. Hay miles de obstáculos, hay miles de barreras, hay muchos estorbos que impiden, hermanos, que mucha gente llegue a encontrarse con Dios. Uno de los grandes estorbos que la gente posee, hermanos, es su cabeza, la mente. La mente llena de malicia, la mente llena de materialismo y de incredulidades, la mente entenebrecida, hermanos, por el mundanalismo, por la sombra de Egipto, la mente, hermanos, llena de cosas malas, la mente llena de vanidades. El hombre, hermanos, estamos en un tiempo donde una de las principales barreras del hombre para encontrarse con Dios, hermanos, es el estorbo que tiene en su mente. La mente es un estorbo terrible que impide que mucha gente se encuentre con Dios. Aparte de eso, hermanos, nos hemos acercado a un tiempo, hermanos, donde el mismo materialismo apaga todo intento de poder creer en Dios. A veces yo me he encontrado con gente, hermanos, sincera, o por lo menos parece sincera, que dicen: si yo quisiera tener un encuentro con Dios. Hay gente que quisiera, pero no deja de ser sino un idealismo, un sueño, un buen propósito, un buen pensamiento. He hablado con mucha gente, hermanos, que las he oído decir: yo quisiera, sí, ojalá, qué lindo sería. A mí cómo me gustaría poder servir a Dios, cómo me gustaría poder tener un encuentro con Dios, cómo me gustaría llegar a experimentar lo que ustedes han experimentado, cómo me gustaría. Hay mucha gente, hermanos, que sí realmente le gustaría. El problema es que no lo pueden lograr porque hay muchos estorbos, hay muchas barreras. Quisieran, pero hay algo ahí. Y ese quisieran nunca se logra volver una realidad porque hay muchos estorbos que lo están impidiendo. Uno de esos estorbos, hermanos, vuelvo a decirle, yo creo que es el más importante, es el materialismo, la malicia que se está moviendo hoy en el mundo. Jamás el conocimiento del hombre, hablando, hermanos, materialmente hablando, se había elevado tanto como a estas alturas. Acuérdense, hermanos, que el conocimiento material del hombre se ha aumentado, se ha incrementado. Por supuesto, en los días de Pablo, hermanos, había sabiduría. Los griegos, la influencia griega en Roma era fuerte. Había muchos filósofos y había mucho conocimiento. Pero no es el conocimiento que hay ahora. El conocimiento, lógicamente, a través de las edades se ha incrementado. El conocimiento ha ido en prosperidad. Hablo del conocimiento humano, del conocimiento material. A medida, hermanos, que el hombre más conoce y más descubre, y la ciencia lo va llevando a descubrir algunos fenómenos de la naturaleza, algunas leyes de la naturaleza, y va incrementando este conocimiento material, este mismo conocimiento, hermanos, se le va volviendo su calabozo más profundo. Digo, en cuanto a su vida espiritual. El mismo conocimiento, hermanos, se va volviendo una prisión que impide el acercamiento a Dios. Realmente, hermanos, para que uno pueda conocer a Dios, hermanos, uno tiene que despojarse de todo ese cúmulo, de ese caudal de información humana y material que uno se ha metido en la mente. Y les digo, hermanos, eso es difícil. No es fácil. Les advierto, hermanos, que eso no es fácil. Hay demasiada malicia ya. Hay demasiado materialismo en la mente del hombre. Hay demasiada contaminación, hermanos, que la gente ya a estas alturas ya le cuesta despojarse de todo eso, que se está volviendo en su propia prisión. El conocimiento que hay en el mundo es elevado. Nos hemos acercado a un tiempo, hermanos, donde lo primerito que se le insiste a una persona es: estudia, tienes que prepararte, saca una carrera, tienes que sacar esto, mira si puedes sacar otra mejor, y te vas para allá. Y la gente, hermanos, siempre está buscando, y para ellos eso es el non plus ultra, que se prepare y que sea una persona preparada para este mundo, que se llene la cabeza de un montón de cuestiones. El conocimiento de Dios a estas alturas es muy secundario. Sí, si te queda un poco de tiempo libre, entonces busca a Dios y ya busca algo de Dios si te queda tiempo libre, pero lo más importante es que te prepares para este mundo. Hay que sacar una carrera, hay que ser alguien en este mundo, hermanos. Esa es la mentalidad del hombre. La gente no piensa en conocer a Dios, no le interesa. Sencillamente, hermanos, eso ya es muy secundario. La influencia del materialismo está tan metida en los propios hogares cristianos. La gente se llama cristiana, pero, hermanos, tiene la debilidad y la preocupación de los padres es cómo preparar a sus hijos y cómo prepararlos para este mundo y cómo adiestrarlos, cómo darles conocimiento, cómo darles educación y dónde se van a preparar mejor. Fíjense, hermanos, que a qué desgracia ha llegado la debilidad de la mente de los hombres. Que el conocimiento del santo, el conocimiento del verdadero, el conocimiento del Dios omnipotente que hizo el cielo y la tierra, en quien están escondidos, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese conocimiento, hermanos, hoy ya ha pasado casi a un plano muy relegado, muy relegado. Con todo eso puede haber que haya por ahí algún padre, hermanos, que sí tenga interés en que su hijo aprenda algo, pero siempre superará el que se preparen en cuanto a los conocimientos seculares de este mundo. Fíjense, hermanos, a dónde hemos llegado.
Realmente, hermanos, por eso es que las cosas espirituales han pasado ya al orden de lo increíble. ¿Qué les parece a ustedes? Les voy a contar algo. Imagínense, hermanos, que usted un día el Espíritu Santo agarró a Felipe y se lo llevó al desierto. Si un hombre materialista quiere explicarte eso, no lo entiende. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Cómo creen ustedes que hizo Jesús, hermanos, para levantar un muerto? ¿Cómo caminó el Señor Jesús sobre el agua un día? ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo anduvo el Señor sobre el agua? ¿Y cómo le dijo Pedro, Señor, yo también quiero andar? Ven, le dijo el Señor. Y cuando Pedro creyó como un niño, caminó también sobre el agua. Cuando se le metió la incredulidad, se hundió. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que a las alturas que estamos viviendo ya no se miran muchas cosas sobrenaturales de Dios? Porque el hombre desgraciadamente se ha vuelto materialista, y al apoyarse en su conocimiento humano se ha desligado, hermanos, de Dios. Yo quiero que me entiendan esto, hermanos. Miren qué importante es esto. A medida, hermanos, que una persona se apoya más en lo que sabe, en lo que es, en su dinero, en las amistades, en las circunstancias, a medida que se apoya a esto, hermanos, se separa de Dios. Yo quiero que me oigan bien esto, hermanos, porque este es el tema de la enseñanza en esta mañana. El hombre, hermanos, sin quererlo, aunque no lo quiere, se separa de Dios sin quererlo. Y se separa de Dios automáticamente cuando se comienza a apoyar en cualquier cosa que sea de orden material. Puede ser su dinero, puede ser su conocimiento, lo que haya aprendido en este siglo, sus amistades, sus conectes, en las circunstancias, en lo material, en su inteligencia. Cuando el hombre, hermano, se comienza a apoyar en cualquier cosa del orden material, automáticamente se comienza a desprender de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, hermanos. Se comienza a desprender de Dios, se comienza a separar de Dios, se comienza a separar peligrosamente de Dios para ser víctima de una de las prisiones más grandes que hay en este siglo XX. Fíjense bien, hermanos, nosotros estamos al tiempo donde ya la gente, hermanos, por supuesto que a Dios lo pueden tener en la boca. ¿Quién no tiene a Dios en la boca? Pero no dejará de ser Dios, hermanos, el gran concepto de los últimos tiempos. Punto. Solo es un concepto. Dios ya no es una realidad. Porque, hermanos, Dios será realidad cuando usted comience a vivir cosas sobrenaturales porque se está apoyando en Él. Óigame lo que le digo, hermanos. Si usted me dice, yo voy a trabajar duro porque voy a emprender una obra, o le voy a contar un testimonio. Cierto pastor evangélico, pues como estaba pensando en hacer su iglesia, y que sí, que la iglesia, entonces mandó a su mujer a trabajar a los Estados Unidos, y están orando para que Dios bendiga a su mujer allá en los Estados Unidos porque quiere ir a hacer dinero, y cuando tenga dinero entonces va a venir aquí y van a construir la iglesia, y toda la iglesia están orando por la mujer del pastor para que haga mucho dinero mientras está allá, para que cuando regrese entonces vengan a construir su templo. Les pongo un ejemplo, hermanos, que parece que diera risa, pero fíjense, hermanos, que esa es una verdad, y así se mueve la gente. Y después cuando vienen dice, gracias al Señor, y después viene la esposa por acá, y estoy suponiendo esto, después viene la esposa del pastor por acá y viene a decir, hermanos, gracias a Dios por sus oraciones, de veras qué bendición, y gané aquí, gané por allá, y de veras que tuvo respaldo a las oraciones de ustedes, porque aquí está. Pero en realidad el héroe ahí no es Dios, hermanos. ¿O creen ustedes que Dios es el héroe de esta historia? No, el héroe es la mujer del pastor, hermanos. Es la heroína. En realidad la gloria no es del pastor, la gloria es de la heroína que fue a hacer el dinero allá y que saber cómo lo hizo en realidad. Les pongo un ejemplo, hermanos. Ahora, les voy a decir, hermanos, de que para hacer estas cosas no deberían de meter a Dios. Pues si se puede ir a trabajar, vaya a trabajar y haga dinero, pero no metan a Dios en el negocio. ¿Para qué dice que es Dios el que está haciendo aquello? Dios no actúa así. Dios no actúa de esa manera baja, hermanos. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo Dios repudia cualquier confianza en el mundo, o en las naciones, o en el dinero, o en la fuerza humana, o en la inteligencia. Dios, hermanos, repudia cualquier tipo de obra, hermanos, que la gente pretenda atribuírsela a Dios, si Él se ha apoyado en otras cosas que no es Dios, hermanos. Se puede decir, hermanos, que Dios se está moviendo en la vida de alguien cuando en la vida de aquella persona, hermanos, comienzan a suceder un montón de cosas sobrenaturales. Óigame bien lo que digo, hermanos. Sobrenaturales. La vida de uno, hermanos, la vida de un cristiano de fe está llena de cosas sobrenaturales, hermanos. Sobrenaturales. Suceden cosas, hermanos, que para uno es imposible. Uno no sería competente para muchas cosas. Sin embargo, por el apoyo y por la confianza que uno le tiene a Dios, aquella competencia se hace realidad, hermanos. Y ustedes lo van a ver en esta mañana. El apóstol Pablo en un pasaje dice una expresión muy hermosa. Dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, ni siquiera para pensar nada, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice Pablo. Este sí es un hombre de fe, hermanos. Esos son los hombres que ya no hay en este tiempo, hermanos. Pablo
Pablo es un hombre, hermanos, que él reconoce, no está filosofando, está siendo sincero con la iglesia y está siendo sincero con nosotros. Nos está diciendo, miren, no somos competentes ni siquiera para pensar nada de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice Pablo. Este es un hombre de verdad, hermanos. Ya no hay así. A veces la gente, hermanos, hace cosas y todavía pretende que los demás admiren lo que ha hecho, como que si él lo hubiera hecho. La Biblia dice, hermanos, que de mayor estima que el que la casa es aquel que la hizo, dice la palabra del Señor. Nos hemos acercado a un tiempo, hermanos, donde la gente hace un montón de cosas y piensa tal vez que Dios debería de estar muy agradecido con él por lo que ha hecho. Yo quiero que me entiendan algo, hermanos. Fíjense que la enseñanza en esta mañana nos va a llevar y debe de llevarnos, hermanos, a de veras creer de verdad en Dios, hermanos. A de veras que nos apoyemos en Dios. Usted debe de aprender a ver cosas sobrenaturales de Dios, cosas imposibles. Dios solo actúa en lo imposible. En las cosas posibles los hombres las hacen. Las cosas posibles los hombres las hacen. Las cosas imposibles las hace Dios. Si usted quiere hacer solo cosas posibles, entonces no meta a Dios en el negocio. Ahora, si quiere hacer cosas imposibles, entonces llame a Dios. ¿Se quiere salvar? ¿Ustedes saben qué significa la salvación, hermanos? Veámoslo ahí en San Marcos capítulo 10. Sin perder aquí Isaías, hermano, porque vamos a regresar. Fíjense, hermano, lo que dice en San Marcos capítulo 10, verso 25. Aquí el Señor Jesucristo estaba dando una enseñanza y los discípulos se dieron cuenta, hermanos, a estas alturas, después de andar siguiendo al Señor, se dieron cuenta que la salvación era un imposible, hermanos. Fíjense bien, dice versículo 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre de sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Oiga bien lo que respondió Jesús, hermanos, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres, ¿cómo es ser salvo? Imposible ser salvos. ¿Pero qué dijo? Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Miren, si alguien quiere hacer algo posible, hermanos, entonces no meta a Dios en el negocio. Dios solo va a estar donde hay cosas imposibles que hacer. Aquí los discípulos, hermanos, vinieron a darse cuenta que la salvación era un imposible. Ahora, ¿saben ustedes qué pasa con los hombres en este tiempo, hermanos? No ven la salvación como un imposible, sino lo ven como una cosa posible, pero para ellos. Por eso, hermanos, es que el mundo se ha llenado de un montón de iglesias mal llamada cristiana. Yo creo que estamos en un tiempo, hermanos, pero grueso de apostasía. La gente se llama cristiana, las organizaciones cristianas abundan por el mundo, que creen en una salvación posible, hermanos, pero para su soberbia, no para Dios, para su soberbia. Ellos le ofrecen salvación a la gente y le ofrecen salvación a medio mundo. Usted solo haga esto, usted es salvo, usted ven aquí y ya es salvo. Y si el único que puede dar salvación es Dios, hermanos. Los discípulos, después de andar a la par del Señor Jesús, hermanos, ellos vinieron a darse cuenta, hermanos, que la salvación era un imposible. Oigan, eso me parece a mí extraordinario, hermanos. Eso sí me parece extraordinario. Los discípulos vinieron a darse cuenta, después de andar a la par del Señor Jesús, que la salvación era un imposible, hermanos. Entonces el Señor les aclaró y el Señor no negó esto, hermanos. Le dijeron los discípulos al Señor, Señor, oyendo esta doctrina, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Le dijeron. Pues para los hombres es imposible, les dijo el Señor, así de sencillo. Pues para los hombres es imposible, pero para Dios no, dijo, porque todas las cosas son posibles para Él. Entonces, hermanos, se puede decir que una persona va a alcanzar la salvación, que es un imposible humano, en el día, hermanos, en que comience a apoyarse al Señor y se agarre de Él y busque al Señor. Entonces va a alcanzar la salvación. Si se apoya y busca al Señor, humanamente no lo va a lograr jamás. Una persona puede estar haciendo un montón de ayunos y largas oraciones. Si los fariseos, hermanos, eran gente tan soberbia que ellos creían que se podían ganar la salvación. Eran gente soberbia. Por eso el Señor, hermanos, toda la vida les vivió reprochando a los fariseos su hipocresía. Fariseos hipócritas, 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 hipócritas. Ustedes pueden ver, hermanos, que el Señor los confinó al infierno, porque el infierno es el lugar de los hipócritas. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que en todo su ministerio el Señor Jesucristo mandó al infierno a los fariseos. Hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ustedes hacen largas oraciones, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, ustedes se agarran y recorren el cielo y el mar con tal de ganarse a un miembro, un
prosélito, pero lo vuelven 2 veces hijo del infierno. No lo salvan, sino que lo hunden más en el infierno. El Señor, hermano, le dijo a la religión que no pueden salvar a nadie. Lo único que pueden hacer con ese proselitismo que hacen es meterlo 2 veces más en la profundidad del infierno. Yo le voy a decir, hermano, de que eso es exactamente lo que hace la religión cristiana hoy en día. Un montón de campañas, un montón de propaganda humana, hermanos. Su inteligencia, sus estrategias, sus métodos, sus planificaciones. Ellos queriendo salvar a los hombres, si no depende de ellos. La Biblia dice, hermanos, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Es el Señor el que tiene que meter al reino los que a Él se le da la gana meter, hermanos. Nuestro trabajo solamente es tirar la semilla y predicar la palabra a diestra y a siniestra. ¿Quién salva? Dios, hermanos, nada más. Pero si nosotros como buenos religiosos, hermanos, comenzamos a fabricar un método y hagamos esta estrategia ahí para que la gente, y tratar de cautivar a la gente a través de metodologías, a través de planificaciones, a través de sutilezas, a través de ganchos carnales, como ellos mismos lo dicen, y nosotros empezamos a hacer un montón de cuestiones, hermanos, para acaparar a la gente y ganar, los estamos convirtiendo en 2 veces hijos del infierno. Fíjense, hermanos, que el Señor dijo, ustedes no pueden salvar a nadie. Los fariseos, dice la Biblia, hermanos, que eran gente incansable en su obra prosélita. Usted se puede imaginar a los fariseos, hermanos, dice que recorrían mar y tierra por hacer un prosélito. Por uno, dice que recorrían mar y tierra. Y dice que una vez que lo conseguían, el Señor les advertía que no lo salvaban, sino que lo convertían en 2 veces hijos del infierno. ¿Qué les parece, hermanos, las palabras de Cristo? ¿Puede salvar la religión? No, ninguna religión puede salvar, hermanos. Hay religiones que incluso se arrogan el derecho de decir, usted será salvo si forma parte de nuestra organización. Esa es una estupidez, hermanos. Imagínense, hermanos, que una organización se arrogue el derecho de decir, usted va a ser salvo porque se haga miembro de nuestra organización. ¡Qué tontería! El Señor dice, ustedes no pueden. Nadie puede. Es imposible para los hombres, pero para Dios no, dice la palabra. Nuestro trabajo, hermanos, no es formar una religión, sino llevar a la gente a tener conciencia de pecado para que se aferren y busquen a Dios, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es extender las alas de una organización que llene el mundo, hermanos, sino, hermanos, darle conciencia a los hombres a través de nuestro mensaje, que no hay ningún método para alcanzar la salvación, sino solamente aferrándose al Señor de verdad, encontrándose de verdad con Cristo. Si una persona no se aferra a Cristo y no se apoya totalmente en Él, hermanos, no hace a un lado su inteligencia, no hace a un lado su dinero, no hace a un lado sus conocimientos, su sabiduría, su mundo, si no hace a un lado todo esto para decidir apoyarse y buscar la misericordia de Dios, definitivamente, hermano, la salvación no la encuentra nadie. Nadie. Y eso fue lo que dijeron los discípulos. Señor, ¿quién podrá ser salvo?, le dijeron. Oigan bien, hermanos, que los discípulos todo lo habían dejado por seguir a Cristo. Dejaron hogares, dejaron dinero, dejaron familia, todo lo dejaron y se fueron detrás de Jesucristo siguiéndolo. Ellos mismos, dejando tantas cosas, llegaron a pensar, hermanos, de que era difícil entrar al cielo. Ahora una buena pregunta es, ¿y usted qué ha dejado? ¿Qué ha dejado usted por seguir al Señor? ¿Qué ha abandonado usted? Honestamente, ha dejado algo significativo. Porque si usted me dice, hermano, yo dejé el pecado, pues eso es lo menos que usted puede hacer. Ni modo que va a seguir a Cristo siguiendo en el pecado. Pero hablemos de cosas que sí tengan algún valor para este mundo. ¿Qué ha dejado usted por seguir al Señor? Algo significativo, algo que no le haya dolido dejarlo también. Porque si usted dejó algo que le dolió, hay personas, hermanos, que algún día dejan algo o hacen algo para Dios y lo pasan contando toda su santa vida. Hey, yo hice esto por Dios, yo hice esto, y toda la vida pasan contando algo que hicieron y se pasan vanagloriando de algo que para Dios no significa nada. Yo voy a decirles algo, hermanos. Fíjense bien, hermanos, a qué obra nos hemos metido. Es interesante que entendamos cómo son los negocios de nuestro Dios, hermanos. En este negocio, hermanos, de Dios, yo les voy a decir, hermanos, que su ayuda, su colaboración, su aporte, no estoy hablando materialmente, digo de cualquier índole, su aporte a la obra, pues está bien, Dios lo está usando, y si usted ha aportado algo para Dios, Dios lo usa. Pero le voy a decir que usted no es una persona indispensable, ni tampoco debe creerse súper importante por lo que ha hecho. Si usted no lo da, no lo quiere dar, no lo dé. Cualquier tipo de aporte, estoy hablando humano o material, no lo dé. Porque Dios no necesita de usted, sino que usted necesita de Dios. Y si usted no lo hace, Dios va a buscar uno mejor, que funcione mejor que usted. No sé si me comprenden, hermanos. Miren, hermanos, qué maravilla y qué dicha es que usted logre entender eso. Para hacer eso se necesita ser humilde. Si usted no quiere dar su aporte para la obra, si usted no quiere dar su colaboración para la obra, no lo haga. Dios tiene 1000 personas mejores que usted que lo pueden hacer 1000 veces mejor. Si yo, hermanos, no quiero estar aquí funcionando en esta tarea que el Señor me encomendó, por cierto, es una tarea dura, estar al frente de la iglesia.
Es una lucha dura, espiritualmente es dura. Pero si yo no quiero, o es más, si llego a pensar que estoy haciendo una gran obra, si yo, hermano, me llego a creer eso de mí mismo, yo les voy a decir, hermanos, miren, Dios tiene a otra persona que poner aquí en mi lugar que puede hacer las cosas 1000 veces mejor que yo, hermanos. Ahora, no es Dios el que debe estar agradecido conmigo, yo estoy agradecido con Dios, hermanos, por la oportunidad que a mí me está dando de servirle a Él. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Yo estoy inmensamente agradecido con Dios, hermanos. El mismo apóstol Pablo, ¿saben qué decía, hermanos? A Dios gracias, dice, que yo sin ser nada, siendo el más pequeño, el peor de todos, a mí Dios me escogió, dice. Pablo, hermanos, también se sentía nada y decía, pues gracias a Dios, qué infinita misericordia, que a saber por qué me escogió, a saber por qué se fijó en mí, a saber por qué me señaló y me dijo, tú me vas a servir para esta obra. Pues no sé qué vio Dios, pero no vio nada probablemente, pero en su infinita misericordia nos escogió. ¿Qué les parece eso, hermanos? No sé si usted ya lo está entendiendo, hermanos. Pues, hermanos, si usted quiere alcanzar la salvación es algo imposible. Aquí sí se necesita la mano de Dios. Y todas las cosas que nosotros nos propongamos emprender en esta tarea, hermanos, en esta obra, tiene que ser cosas imposibles, hermanos. ¿Saben ustedes cómo decía David en un salmo? Creo que es en el Salmo 62. Decía David, hermanos, en Jehová, decía David, haremos proezas. Proeza, hermanos, se le llama a algo que no es humanamente, no es posible hacerlas. Humanamente no se pueden hacer. Cuando Dios nos llama a la iglesia, hermanos, les voy a decir, hermanos, cómo es Dios. Dios, hermanos, no nos está pidiendo a nosotros que hagamos aquí cosas imposibles, ni tampoco que hagamos cosas sobrehumanas. Esas las hace Él. Lo único que Dios quiere es que usted crea. Les digo esto, hermanos, porque hay personas que se meten al camino del evangelio y dicen, no, es que muy difícil, no, es que eso sí no se puede cumplir, es que ahí ya muy duros, es que ahí ya demasiado. Las cosas que Dios demanda en la Biblia, hermanos, no son imposibles ni sobrehumanas. Esas cosas, hermanos, ya las hace Dios. Las cosas imposibles y sobrehumanas ya las hace Dios, hermanos. Lo único que Dios está pidiendo de usted, hermanos, es lo que usted sí puede hacer. Y lo único que usted sí puede hacer es creer en Él y confiar en Él. Eso es todo. Si usted cree y confía en Él y se apoya en Él, la Biblia dice, bienaventurados el hombre que en ti confía. Bienaventurado el hombre que en ti confía. Eso es todo, hermanos. Dios no está pidiendo que usted haga milagros. Dios no le está pidiendo a usted que usted haga cosas que usted no puede hacer. Me recuerdo que la otra vez sucedió una cosa, hermanos, que cierta persona se había propuesto empecinadamente que él tenía que hacer algún milagro. Y se puso en oración y en ayuno. Y como vio que no pasaba nada, le empezaron a entrar unas frustraciones tremendas. Qué tontería realmente. Él no puede hacer nada. ¿Quién es Él para hacer milagros? ¿Quién es Él para levantar a un muerto? Si eso lo hace Dios, hermanos, cuando Él quiere y con el vaso que Él quiere usar también. Eso no depende del hombre, hermanos. Me recuerdo que una vez estábamos predicando aquí en traumatología. Y fíjense, hermanos, de que al nomás llegar así a un lugar, le íbamos a ir a predicar a unas personas que estaban así en sillas de ruedas. Y se acercó un hombre por ahí y me dijo, mire usted, me dice, ¿sabe qué? Me dice, mejor no le vengan a decir nada a la gente, no la engañen, me dice. Mire esa pobre gente, usted, me dice. Y a mí me llamó la atención que se estaba así estaba un poco así molesto y dejen de engañar a esa pobre gente, me dice. Entonces yo quise detenerme para platicar con él y lo empecé a oír y el hombre empezó a sacar todo lo que tenía. Sí, que ahí solo los engañan, que les ofrecen esto y les ofrecen otro y aquí allá. ¿Y qué pasó? Le dije. Y cuénteme qué pasó, ¿por qué es esa reacción suya así? Le digo. No entiendo, le dije. Entonces me empezó a contar y el hombre empezó a sacar de que varios de ellos que estaban en sillas de ruedas se fueron a una campaña donde les ofrecen sanidad divina ahí en el estadio. Y agarraron a todos y los metieron en una ambulancia del IX y se los llevaron allá al estadio y estuvieron ahí y dice que creían que iban a ellos, pero dice que se fueron creyentes de que iban a recibir un milagro ahí. Y se fueron y sucedió el gran chasco que terminó la campaña, no hubo nada, no hubo sanación. Entonces decidieron ir a buscar al evangelista allá ahí de último, porque para contarles que ellos y llevaban fe pero no eran sanados. Y lo llegaron y qué si el hombre, entonces cuando supo que había uno por ahí, agarró su carro y se les huyó por ahí y se les fue. Entonces aquellas personas quedaron con unas frustraciones respecto a la fe. Y me dijo, mire, ya no lo sigan engañando, me decía. Y yo le di la razón a este hombre. Tiene razón usted, le dije. Tiene razón, Leo. Tiene razón para actuar así y para defender usted a estas personas. Tiene razón. Pero nosotros no somos de ellos, le dije.
Nosotros no creemos así. Y vienen compartiéndole que el hombre se interesó tanto y oyendo la palabra de verdad, hermanos, comenzó a entender cómo es que Dios hace sus milagros, cómo es que Dios obra sanidades. Por supuesto que Dios sana, hermanos. Hemos contado aquí testimonios, hermanos, cómo Dios ha sanado paralíticos, hermanos. Hemos contado testimonios cómo Dios ha sanado cánceres, hermanos. Hemos oído testimonios aquí cómo Dios ha sanado hidrocefalias. Hemos oído testimonios, hermanos, cómo Dios ha sanado enfermos graves, desahuciados por la medicina, y cómo Dios el Señor los ha sanado y los ha restaurado. ¿Acaso no lo hemos visto aquí, hermanos? Hemos visto muchas sanaciones del Señor, muchas sanidades del Señor, pero hay un camino de sabiduría. No es el hombre no puede hacer nada, es Dios el que lo hace. Si hablamos de una sanación, eso sí es imposible, hermanos. Aquí hablamos ya de cosas imposibles. Si hablamos de una sanidad, eso sí es algo imposible. Por lo tanto, aquí necesitamos a Dios porque creemos en sanidad. ¿Por qué necesitamos a Dios aquí en esta iglesia? Pues porque aquí sí creemos en sanidad y creemos, hermanos, porque Dios no nos va a dejar morir. Nosotros aquí no tomamos medicinas, hermanos. Imagínense, hermanos, que en mi experiencia yo tengo 12 años de no tomar medicina. No me siento orgulloso de eso, al contrario. Hermanos, estoy admirando lo que el Señor ha hecho conmigo cuando yo antes tenía que estar dependiendo de eso. Ahora, Dios, hermanos, aquí no nos va a abandonar. Porque aquí sí estamos, hermanos, necesitados de Dios, hermanos. Porque estamos creyendo en las cosas imposibles de Él, hermanos. Estamos creyendo en las cosas, hermanos, que ya no lo puede hacer el hombre, que ya no lo puede hacer la inteligencia del pastor. Si usted viene aquí con cáncer en esta mañana, yo a usted no lo puedo sanar, pero Dios sí lo puede sanar. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Por eso es que aquí sí necesitamos de Dios, porque aquí sí creemos en las cosas imposibles de Él, hermanos. Nosotros creemos que esta palabra, hermanos, puede sacudir no solo Guatemala, Centroamérica, Sudamérica y todo el mundo, hermanos. ¿Y por qué creen ustedes que lo creo yo, hermanos? Porque lo hace Dios y no yo, hermanos. Y si lo hace Dios, eso ya es algo imposible, hermanos. Pues porque es algo imposible para mí, yo sé que Él sí lo puede hacer, hermanos. ¿Y saben por qué más puedo creer yo, hermanos? Porque Él ha dicho en su palabra, y eso lo creo yo, que su palabra corre velozmente y hasta lo último de la tierra corre su palabra, dice. Entonces, como yo me he creído esa palabra, yo creo que su palabra sí corre, hermanos. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Si vamos a creer en cosas imposibles, entonces apelemos a Dios. Ahora, si usted viene aquí y me dice, como dijeron en cierta iglesia, qué bueno que ahora está asistiendo a la iglesia el hermanito fulano tal que es licenciado en psicopedagogía. Él va a estar bueno para maestro de escuela dominical. Ahí no se necesita a Dios. Donde se han apoyado en la ciencia humana, donde se han apoyado en sus facultades humanas, aquí no se necesita a Dios. Haga su organización y llénela de gente preparada en este mundo, pero no meta a Dios en el negocio. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Porque Dios, hermanos, Él en su palabra dice, y esta es una obra hecha por Él, Él mismo constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Dice Él mismo. ¿Me entienden, hermanos? Por supuesto, hermanos, que eso ya lo hace Dios. Me recuerdo que hace poco que estuve predicando una campaña en cierto lugar. Y los hermanos que me invitaron a esa iglesia recibieron un montón de críticas porque yo iba a llegar a predicar esa campaña. Le decían, sí, él saber a dónde ha ido a estudiar, a estudiar teología. Sí, por eso es que es preparado, por eso es que aquí nadie le puede decir nada a él. Yo no sé quién le ha metido esa mentalidad a la gente, hermanos, pero hay algunas personas que dicen, si así como predica él, aquí ¿quién puede predicar en contra de él si él tiene un montón de argumentos, dice, de la Biblia? Así dijo un día una persona. Y decía, saber dónde se fue a preparar. En ninguna parte, digo, solo aquí, con Dios. Él es el que constituye al que Él quiere. No sé si me comprenden, hermanos. Él ha constituido apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, a fin de capacitar a los santos. Es Dios, hermanos. Dios, hermanos. Si los hombres, si la religión, hermanos, con todo su caudal de conocimiento humano, rechazan la ignorancia que puede haber en la simplicidad de Cristo, yo también, hermanos, con la simplicidad de Cristo y con la sabiduría que de Dios, rechazo como basura todo ese conocimiento humano, hermanos, que para Dios no sirve. Se los aseguro, hermanos, aquí en esta obra, hermanos, donde estamos ahorita, que le pertenece a Dios, hermanos, y que Dios es el dueño de esta iglesia y el dueño de esta obra, y Él la ha edificado hasta hoy. Aquí, hermanos, desechamos todo conocimiento humano, desechamos la inteligencia humana, desechamos toda cuestión humana. Aquí no vale, porque aquí lo único que vale es Dios, hermanos. Dios. Ahora volvamos a Isaías, hermanos. Isaías capítulo 30, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Voy a hacer
hacer un pequeño análisis de este pasaje, hermano. Yo creo que sería muy largo si entráramos en tantos detalles, pero solo me interesan algunos aspectos de esto. Fíjense bien, el reclamo, hermanos, que Dios, Jehová, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el reclamo que Dios tiene que hacerle a su pueblo traidor. Pero antes de que lo leamos, hermanos, les voy a decir por qué Dios le llama traidor a este pueblo. Porque Israel, hermanos, teniendo un Dios, hermanos, que abre el mar rojo, ahí en las cosas imposibles es donde Dios se ve, que hace caer maná del cielo, que hace soltar agua de una piedra. Ese Dios, hermanos, que vuelve las aguas amargas en aguas dulces. Ese Dios, hermanos, que hace huir al enemigo sin que ellos hagan nada. Ese Dios, hermanos, que el pueblo de Israel lo ha conocido, lo ha visto. Lo han hecho a un lado, hermanos, porque ellos empezaron a ver que hay una nación poderosa por ahí cerca de ellos que se llama Egipto. Egipto está ahí al sur de Israel. Y los judíos han visto que ahí al sur de ellos hay una nación que se está levantando muy poderosa, que tienen poderosos ejércitos de a caballo, jinetes y corceles muy veloces. Aparte de eso, es gente de carros, bien armada. Es Egipto, que se ha levantado como una potencia ahí. Es una gran nación. Y que no los enemigos grandes no fácilmente lo atacan, porque saben el poderío, las armas y el ejército que tiene Egipto. Israel ha comenzado a verlos a ellos. Y Egipto, hermanos, está brotando como una de las potencias mundiales. Y todas las naciones pequeñas, los pueblos pequeños, tienden a ir a agarrarse de ellos y apoyarse en ellos porque son grandes y fuertes. Pues que lo haga cualquier pueblo, eso no le importa a Dios. Que lo haga su pueblo, eso sí indigna a Dios. Pero ya muchos judíos, hermanos, ya casi la mayoría de ellos han estado ya levantando sus ojos y algunos ya han emigrado. Algunos han agarrado maletas y han agarrado a vivirse a Egipto. Algunos cobardemente, traidoramente, deslealmente, se han ido de Israel ya para pasarse al lado de Egipto. Ya la tendencia de los reyes en Egipto también es, a la hora que vienen los enemigos de Asiria, luego agarran a pedir ayuda a Egipto. Y Dios, hermanos, está muy molesto con su pueblo. Realmente ya Dios para ellos se ha convertido en un Dios solo de nombre, ya no de hechos. Y fíjense, hermanos, lo que Dios tiene que decirle a Israel. Estoy leyendo en el verso 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dejemos aquí un momento, hermanos. Aquí el Señor, hermanos, hace el enunciado sobre su pueblo. Hay de aquellos hijos que se apartan, dice el Señor, y ya no me preguntan a mí, y se andan protegiendo, pero ya no se protegen con mi espíritu. Se están protegiendo con mil cosas, pero no con mi espíritu. Óigame lo que estoy diciendo, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, le habla a la última iglesia que se llama la Odisea. La Odisea, hermanos, es una iglesia que dice así, con estas palabras, y así dice Cristo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta iglesia, hermanos, confía en su inteligencia, en la preparación académica, en el dinero, en las estrategias, en los métodos, en los recursos humanos. Confían en todo eso, menos, hermanos, en aquel Dios que ahora a estas alturas ya no hace cosas imposibles. Imagínense, hermanos, que la argumentación de muchas iglesias evangélicas hoy es esta. No es que los milagros ahora ya no se necesitan. Es que eso solo fue para en aquel tiempo cuando la gente era incrédula y no creía en Dios. Entonces era necesario hacer milagros para que creyeran en Dios. Qué absurdo, hermanos, qué razonamientos más absurdos, contradictorios totalmente a las escrituras. Ustedes van a ver, hermanos, que Jesucristo nunca hizo un milagro para convencer a un incrédulo. ¿Qué señal haces para que te creamos?, le dijeron unos incrédulos al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no les va a ser dada, dijo. El Señor, hermanos, no convence a los incrédulos con milagros. Yo quiero que me entiendan, hermanos, que si Dios hacía milagros, no era por los incrédulos, sino era por los creyentes, hermanos. Es al revés. No sé si me comprenden. Y dice la Biblia, y usted lo puede leer, dice que el Señor llegó a Nazaret, que era su tierra. Y el Señor dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Y dice que estando en Nazaret no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. ¿Verdad, hermanos, que no es así como dicen los teólogos? ¿Y por qué no fue al revés? Ya que había un montón de incrédulos ahí en Nazaret, entonces ¿por qué no hizo milagros para que creyeran en él? Pues porque había incrédulos. Dice que el Señor no hizo ahí ningún milagro. No sé si me están comprendiendo, hermanos. No hizo milagros el Señor ahí, dice. No hizo, por la incredulidad de ellos. Quiere decir, hermanos, que el Señor no hace los milagros cuando hay incrédulos, hace los milagros cuando hay creyentes. Pero como creyentes ya casi no hay, entonces los milagros de la misma manera ya casi no hay.
¿Me están entendiendo, hermanos? Porque la gente hoy, hermanos, ya no cree en el Señor, ya no cree que Dios hace estas cosas. Entonces lo más fácil, lo más cómodo, hermanos, es sacar una teología por ahí y emitir un razonamiento torcido, por supuesto, pero que engañe la mente de la gente. No, los milagros hoy ya no se necesitan, era solo para otra época. Ahora todo el mundo se ha vuelto tan creyente que ya no se necesitan milagros. Qué absurdo, hermanos. Sinceramente les digo, uno oye estos razonamientos y uno dirá, ¿no estarán borrachos cuando han escrito esto? Han de estar ebrios cuando se han puesto a escribir esto, hermanos, porque choca totalmente con las verdades de la Biblia. ¿No es así como razona el Señor? El Señor no hace milagros por los incrédulos, el Señor hace milagros por los creyentes, hermanos. Es como un día vino una persona aquí y me dice, fíjese, hermano, que le traigo mi familiar. Él no cree en el Evangelio, pero está enfermo. Y yo le dije, vení a la iglesia y vas a ver que ahí el Señor te va a sanar. Vení. Y él no quería, y total que a la fuerza lo trajeron aquí a la iglesia para que se orara por él. Porque él pensaba que si miraba un milagro iba a creer. No vamos a orar, le dije, porque así no obra Dios. Dios no necesita que venga aquí el incrédulo a que le demostremos que Dios puede hacer milagros. No, hermanos. No es así el camino. Que quede claro, no es así el camino, hermanos. Que vengan los que creen. Si una persona viene porque cree que el Señor lo va a sanar, será sano hoy, porque el Señor lo sana. Sí, hermanos, viene una persona que fue desahuciada en el mundo. Viene una persona, hermanos, que tiene una enfermedad incurable, pero ha creído que el Señor lo puede sanar. Venga, y yo le garantizo que en esta mañana se levanta sano de este lugar, hermanos. Pero crea. Pero no es al revés, hermanos. El Señor, hermanos, no está juntando el montón de gente agnóstica que no cree nada, hermanos. El Señor está buscando, hermanos, creyentes, hermanos. Si alguien cree, el Señor hace milagros. Si alguien, hermanos, no cree, entonces el Señor no va a hacer milagros para convencer. Dios no es así, hermanos. Nosotros debemos de entender cómo procede Dios. Dios, hermanos, está buscando un pueblo que sea niño, hermanos, que sea creyente. Si usted cree, entonces va a haber cosas imposibles. Si usted cree, va a haber cosas sobrenaturales. Si usted cree, va a haber cosas, hermanos, pero que le van a resultar increíbles a la mente humana. Pero hermanos, no nos va a resultar increíbles si nosotros ya las creemos, por supuesto. Creemos que el Señor lo puede hacer. No sabemos qué va a hacer el Señor en aquellos casos imposibles. Usted no trate de razonar. Imagínense, hermanos, que un día un escritor cristiano, trato de pensar así, ¿verdad? Que la gente cree en él. Si usted cree, al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Pero ¿para quién todas las cosas son posibles? Al que cree, no para el que no cree. Así que, hermanos, yo creo que desde este punto de vista nosotros vamos a formarnos un concepto sano de Dios en esta mañana. Ahora sigamos leyendo, dice, vuelvo a leer el versículo 1, hermanos. Estoy leyendo Isaías capítulo 30, versículo 1. Miren qué dice la palabra del Señor ahí. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan, oigan bien, hermanos, para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dejemos aquí, hermanos. Aquí Dios está condenando a aquellos judíos desleales que, hermanos, son veloces para descender a Egipto y no para buscar a Dios. Yo les voy a decir, hermanos, que hay mucha gente así hoy. Se llaman cristianas, hermanos, pero son veloces para ir a buscar ayuda en el mundo, para ir a apoyarse en el brazo del hombre, para apoyarse en la inteligencia humana, en los recursos humanos, y no preguntan a Dios. No, su primer paso no es buscar a Dios. ¿Cómo se sentiría de feliz Dios, hermanos? ¿Cómo se sentiría de contento Dios, hermanos, si en cualquier situación, por muy difícil, su primer movimiento suyo fuera hacia Dios, a buscar a Dios? Eso haría feliz a Dios, hermanos. ¿Usted haría feliz a Dios si en cualquier situación lo primerito que usted hiciera fuera ir a buscar a Dios? Les aseguro, hermanos, que Dios no tardaría en responderle. Que Dios no tardaría, hermanos, en dar una respuesta positiva a todo aquel que a Él lo busca, hermanos. Ahora sigamos leyendo, dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aquí, hermanos, está diciendo, Señor, que aunque la gente, hermanos, aunque este pueblo, ya siendo su pueblo, vaya a buscar ayuda allá en lo que sea, no le va a ir bien, ni va a prosperar nada, ni le va a salir las cosas como las había pensado, ni como las había planificado. Le van a salir torcidas. Porque al final de cuentas, hermanos, el que tiene la última palabra siempre va a ser Dios, hermanos. Dios. De manera, hermanos, de que aquellos corrían a buscar ayuda, y van a ver lo que pasó. Miren, buscamos allá adelante.
Estoy leyendo en el versículo 15, hermanos. Dice, porque así dijo Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Detengámonos un momento aquí, hermanos. Fíjense, hermanos, que la palabra de fe, la palabra de Dios es esta. Miren, ustedes en descanso y en reposo serán salvos. Oigan bien, hermanos, cómo es la salvación de Dios. Así es Dios, y toda la vida así ha sido la salvación sobre su pueblo. En descanso y en reposo ustedes serán salvos. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que su vida está fracasada y viven llenos de angustia. No tienen una vida ni de quietud ni de reposo. Se nota que ellos humanamente están queriendo hacer algo para agradar a Dios. Usted no puede hacer nada que le caiga bien a Dios. Nada, nada, absolutamente nada. Ni orar, ni ofrendar, ni predicar. Usted no puede hacer nada. Ni amar, nada puede hacer. Pero sí puede hacer algo. Usted puede acercarse a Dios y buscar la ayuda de Dios. Eso sí puede hacer. Y confiar en Dios. Si usted se acerca y confía en Dios, hermanos, entonces sí lo va a lograr. Pero ya no es usted, sino es el poder de Dios obrando en usted. De manera que como es Dios el que lo está haciendo, hermanos, entonces usted no necesita por qué estarse tronando los dedos, ni vivir angustiado. Usted tiene una vida de reposo porque usted ha aprendido que en este camino, hermanos, es un camino de fe, donde lo único que Dios está demandando de nosotros es una plena confianza en Él. Que creamos en Él y que lo busquemos, porque Dios es capaz de hacer cosas imposibles. Hay un refrán en el mundo que es un refrán, diría yo, muy capcioso. Muy capcioso porque se podría entender algo correcto, pero sin embargo tiene un trasfondo malo. Hay un refrán por ahí en el mundo que es muy conocido y la gente lo utiliza. Dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Ni modo que uno se va a ir a echar a la cama, dijo un día un hombre. Uno le pide a Dios y se va a ir a echar a la cama y que Dios vea cómo me da de comer. Hay que ver a Dios cómo hace todo por mí. Claro, si aplica así el proverbio, ni modo, parece que tuviera razón. Pero no es eso lo que está dando a entender ese proverbio. La sutileza no es esa. La sutileza, hermanos, no está hablando de cosas así, porque la misma Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero por supuesto, el que trabaja, trabaja porque tiene que trabajar, porque es una orden del Señor, porque tiene que hacerlo. Pero eso no tiene que ver en nada, hermanos, con el descanso que el Señor ofrece. Porque el descanso que el Señor ofrece, hermanos, no es el descanso carnal, sino es el descanso para el alma, hermanos. Pues, hermanos, hablando del alma, el Señor dice, eso de decir, hermanos, a Dios rogando y con el mazo dando, eso ya no opera en lo espiritual. En lo material, al que no trabaja no coma, pero, hermanos, en lo espiritual, nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor, porque nosotros, hermanos, pedimos y confiamos en que el Señor puede hacer las cosas, aunque parezcan imposibles, hermanos. Pero para poder creer de esta manera en Dios, hermanos, se necesita fe, se necesita ser un niño, porque si uno no es un niño, uno no puede creer en Dios, uno no puede creer nada, uno tiene que ver qué hace. Como un día dijo un hombre que vino aquí a la iglesia: sí, yo creo que lo que dice el pastor es cierto, dice, pero de que Cristo va a venir, eso es cierto, dice. Pero como puede ser que venga ahora, puede ser que venga dentro de 10 años, dentro de 1000 años, dice. Entonces dice, ni modo que me voy a estar sentado en una silla, entonces hay que trabajar, hay que ver qué se hace. Y estaba dedicado a una vida materialista, donde él solo venía a la iglesia una vez de cuando en vez, porque estaba tan absorbido en cosas materiales. Y él estaba cumpliendo su forma de pensar. Como Cristo puede venir hoy, puede venir dentro de 1000 años. Así que mientras tanto hay que ver qué se hace en este mundo, dice. De manera, hermanos, de que poder creer en Dios, hermanos, a estas alturas, a este tiempo que hemos llegado, hermanos, ya creer en Dios, hermanos, ya no es muy fácil. Ya confiar en Dios, hermanos, ya agarrarse de Dios, ya no es muy fácil. Estamos, hermanos, hundidos en los calabozos de incredulidad más grande que jamás habían habido sobre la historia de la humanidad. El conocimiento humano, material, se ha incrementado mucho, hermanos. Y eso se ha vuelto la prisión más grande, hermanos, en que la humanidad ha caído. Quien crea hoy, ya casi no hay, hermanos. Miren, a veces, hermanos,
Hay muchas cosas sobrenaturales que son producto del Espíritu que uno no las podría contar a cualquiera. En primer lugar, no las creerían. En segundo lugar, podrían incluso llegar a blasfemar. Imagínense, hermanos, que un día vino un hombre, miembro de una iglesia, y le cuenta a su pastor. Fíjese, hermano, le dice que anoche tuve un sueño muy extraño. ¿No será que Dios quiere decir algo? Y le cuenta a su pastor el sueño que tuvo. No, dice, no. Vos ya estás como aquellos que solo viven creyendo en sueños, le dice. No, has de haber comido mucho y por eso estás soñando cosas raras. Si este pastor hubiera leído lo que dijo el apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, y hubiera escuchado aquellas palabras de Dios, hermanos, donde el Señor decía: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros ancianos verán visiones. Fíjense bien, hermanos, que palabra de fe, palabra de Dios, palabra escrita. Ahora, ¿quién cree eso, hermanos? ¿Quién cree que Dios hable a través de visiones? ¿Quién cree que Dios hable a través de sueños? ¿Quién cree en las cosas sobrenaturales del Espíritu? Nadie, hermanos, porque el hombre se ha vuelto incrédulo, pero incrédulo de cepa hasta la coronilla, hermanos. La gente se ha vuelto tan incrédula que a estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu le prefieren dar cualquier información material. Les voy a contar algo más, hermanos, aunque no voy a ahondar en esto, solo es un comentario breve. Allá en el mundo, hermanos, suceden muchas experiencias sobrenaturales que son obras de los demonios. Por ejemplo, ustedes han oído de personas, hermanos, que se levantan de noche, sonambulismo, aparecidos, que espantos y todo eso. En el mundo se cuentan muchas cosas de estas que son verdaderas. Es obra de los demonios, es obra de Satanás y sus demonios. Ustedes saben, hermanos, que el hombre, para no creer en los demonios, también ya le buscó una ciencia que meterlo. Ahora ya hay una ciencia que se llama parapsicología. Con tal de no creer a lo espiritual, el hombre todo lo materializa. Ahora ya sí hay una ciencia metafísica de parapsicología. O sea, para poder darle una explicación material e ignorar la intervención de Satanás y los poderes espirituales en este mundo. Fíjense lo que les digo, hermanos. Ese asunto de los demonios y de los malos espíritus en los días de Cristo era lo más común. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que es eso de cuando una persona de repente se pone histérica y grita y tira los platos y maltrata y puede matar? En ese momento puede matar. La gente dice neurosis, demonios, dice la Biblia, malos espíritus. Pero en el mundo, hermanos, ahora todo tiene una explicación material, humana, científica. Han ignorado los poderes del Espíritu Santo, hermanos, y están haciendo a un lado, porque el hombre ha caído en una prisión, hermanos, terrible, en una prisión, hermanos, del materialismo y del conocimiento humano. No cabe duda, hermanos, que nos hemos estado acercando y hemos llegado al momento, hermanos, donde la gente ya a Dios ya no lo reconoce en nada. Dios a su pueblo, hermanos, nos ha llamado para que creamos en Él. La salvación es un imposible, las sanaciones es un imposible, todo lo que es milagro es imposible, hermanos, para nosotros, pero para Dios no, hermanos. Y nosotros creemos que Dios está con nosotros en este lugar, hermanos. Y como hemos creído en Él, hermanos, nos apoyamos no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque son espirituales, hermanos. Dios es espíritu, dice la Biblia, hermanos, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora sigamos leyendo en Isaías, hermanos. Fíjense bien lo que dice, vuelvo a leer el versículo 15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él.
La palabra del Señor dice, hermanos, que aquellos hermanos se están apoyando en los caballos veloces de Egipto. Y el Señor les dice, muy bien, ustedes quieren huir de los enemigos en caballos veloces. Ustedes se van a montar sobre corceles veloces. Pero les digo una cosa, los enemigos van a ser más veloces, les dice Dios. Dios le está demostrando a Israel, hermanos, que eso de confiar en el hombre, confiar en el mundo, confiar en lo material, es una tontería. Muy bien, ustedes quieren huir en corceles veloces, agárrenlos, huyan. Pero yo voy a hacer que sus enemigos corran más veloces detrás de ustedes. Cuando una persona, hermanos, se deja de apoyar en Dios para apoyarse en sus recursos humanos, en lo material, viene Dios, hermanos, y Dios hace que fracase todo lo que emprende y todo le salga mal y todo va a la bancarrota, todo va a la quiebra, todo fracasa, cualquier intento fracasa y nada le sale bien, porque esta persona no se está apoyando en Dios, sino se está apoyando en su inteligencia, se está apoyando en su capacidad, se está apoyando en lo que es capaz de hacer él. Por lo tanto, hermanos, Dios tiene un pueblo. Y el pueblo de Dios, hermanos, es aquel que ha aprendido a reconocer que Dios es capaz de hacerlo todo, hermanos. Amén. Ahora, fíjense bien, hermanos, yo quisiera que leyéramos también ahí en 2 Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 4. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está dando una declaración de confianza, un voto de confianza, hermanos, tan hermoso. Ojalá fuera el voto de confianza que todos nosotros pudiéramos tener en esta mañana. Dice el apóstol Pablo, hermanos, y tal confianza tenemos nosotros en Cristo para con Dios. No en que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, ni siquiera para pensar algo. Les voy a decir, hermanos, que hoy la gente no solo cree que tiene buenos pensamientos, asombrosos pensamientos de los cuales Dios tendrá que quedarse admirado de él. Hay personas, hermanos, tan religiosas que planifican métodos de evangelismos. Miren, hermanos, yo he visto un montón de métodos de evangelismo que han hecho organizaciones cristianas, de lo cual no queda nada, hermanos. Ni sombra queda de eso. Porque ellos se han apoyado en sus métodos, en su inteligencia, en su planificación, y se sienten orgullosos y dan a conocer algo y lo proclaman y lo propagandean, y ellos se sienten orgullosos de lo que han hecho para Dios. El apóstol Pablo dice, y les digo, hermanos, que Pablo no ideó una estrategia cómo ir a cristianizar Asia. ¿Saben ustedes cómo salió Pablo, hermanos, para Asia? No hizo un itinerario, no dijo, bueno, vamos a ver, voy a salir por acá y voy a agarrar para allá, y después que esté allá en Corinto, voy a estar mi par de años ahí, y después voy a viajar y estoy planificando toda mi actividad para los próximos 5 años. Así hace la religión hoy. Pablo, hermanos, agarró una barca y zarpó a Filipos. Y estando ahí en Filipos, el Espíritu Santo viene y le revela, un varón macedonio, pasa a Macedonia. Allá va Pablo para Macedonia. Y estando en tal lugar, el Espíritu Santo le dice, detente aquí. Y hermanos, era Dios el que movía al apóstol Pablo, hermanos. Dios le decía, ahora agarra tus cosas y te vas para tal lugar y vas a predicar allá. Ahora quédate ahí, todavía tengo pueblo. Termina de hacer la obra ahí. Cuando termines yo te voy a decir y te vas para tal lugar. Era Dios, hermanos, moviendo al apóstol Pablo. Hoy no, hermanos. Hoy la gente planifica, ellos hacen sus métodos y vamos a hacer aquí y vamos a hacer ahí, luego vamos a seguir lo otro. Ahora ya no se mueve Dios en la iglesia, hermanos. Dios, esas obras de Dios, hermanos, ya son solo historia. Solo son cuentos de hadas para contarle a los niños. Vení para acá, mi hijo, te voy a contar. Verás que había un Dios, Sansón tenía un Dios tremendo, que le daba una fuerza y podía matar a un león. Y derrotaba a los filisteos. Y se cargaba una gran puerta en la espalda y salía huyendo de la ciudad. Ahora Dios, hermanos, solo es leyenda para los niños. Ese Dios ya no se mueve hoy en la vida de las iglesias. Sansón fue un héroe. Jefté, Barak. Y se puede hablar de hombres de Dios, hermanos, que Dios los respaldó y creyeron en él, hermanos, y hubo grandes obras. Ahora solo son historietas para los niños, hermanos. Ojalá que usted pueda tener hoy a ese Dios, hermanos. Ojalá que ese Dios, hermanos, que hizo a David derrotar a Goliat, no solo sea el de historia de leyenda, de libritos, de cuentos, hermanos.
Ese Dios está con nosotros hoy, hermanos. Y es capaz de hacer grandes cosas solamente si hay un pueblo que crea. Eso es todo. Con solo que haya alguien que crea, hermanos, y Dios puede hacer grandes cosas. Dios no necesita, hermanos, una muchedumbre que crea. Uno que crea. Con uno que crea, hermanos, Dios es capaz de hacer grandes cosas con uno que crea verdaderamente en Él. Amén, hermanos. Vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 16. Amén, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y yo quiero que le pongan sentido, hermanos, a este pasaje. Es muy hermoso. Y ya van a ver ustedes, hermanos, por qué debemos de apoyarnos en Dios y creer en Él. Creer. Volvernos creyentes como unos niños, hermanos. Fíjense bien qué dice ahí, hermanos. En el verso 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras. ¿Y qué dice? Y tus pensamientos serán afirmados. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en este pasaje, hermanos, nos da una tremenda verdad la palabra del Señor. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero la respuesta de la lengua es de Dios. Dicho en otras palabras, hermanos, el único que sabe, hermanos, cómo van a salir las cosas y cómo tienen que salir es Dios. De manera, hermanos, que usted dirá, si usted es de aquellas personas que dicen, no, a Dios rogando y con el mazo dando, pues póngase usted a dar con el mazo y se va a dar cuenta que no sirve su obra. Así han de haber dicho los de la Torre de Babel un día. Los de la Torre de Babel han de haber dicho tal vez, sí, Dios ha dicho en su palabra que hay que buscarlo. Pues hagamos una torre que llegue al cielo, así nos encontramos con Dios. Y se pusieron a rogarle a Dios porque era una torre de religión. Y a Dios rogando y haciendo ahí adobe, haciendo ladrillos y mezcla y ahí va para arriba. Haciendo la torre. Y cuando ya iban para arriba, ya casi habían terminado su torre y no encontraban a Dios por ningún lado. Vino Dios y los confundió y los hizo salir confundidos de lengua. Dice la palabra de Dios, hermanos, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. Lo único que Dios quiere, lo único que Dios está buscando, hermanos, es un pueblo que pueda creer en Dios en cosas imposibles. En cosas imposibles. Imagínense, hermanos, que usted cuenta como una gran proeza algo que usted mismo lo está haciendo. Un trabajo material y usted lo cuenta como una gran proeza de Dios. Miren, en las cosas que uno hace, hermanos, que son materiales y que uno las hace, no hay que meter a Dios mejor. ¿Para qué meter a Dios en eso? Dios solo actúa, hermanos, en las cosas sobrenaturales e imposibles. Para eso es Dios, hermanos. Por eso es Dios y no un ídolo. Porque Él hace cosas grandes y maravillosas. Y para concluir, hermanos, leamos ahí en el Salmo 37. Quiero leer un versículo, hermano. Leamos el versículo 23. Miren qué dice ahí la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Fíjense, hermanos, ¿quién es el que ordena los pasos del hombre? Dios. Por Jehová son ordenados los pasos de los hombres. Cuando una persona, hermanos, anda con caminos desordenados. Me recuerdo que la otra vez hablaba con un señor predicándole el evangelio. Sí, a mí me gusta el evangelio usted, pero ¿sabe por qué no llego a la iglesia? Porque le voy a ser sincero, me dijo. Yo tengo un montón de cositas por ahí malas que estoy haciendo todavía. Solo voy a tratar de ya dejar de hacer esas cosas malas. Y cuando deje de hacerlas, entonces voy a llegar a la iglesia, dije. Difícilmente va a llegar a la iglesia, le dije. Porque, hermanos, eso de ordenar el camino no depende de uno, es Dios el único que lo puede hacer. Eso de estar preparado para la salvación, solo Dios lo puede hacer. Sí, nosotros, hermanos, recurrimos a Él, por supuesto. Si usted recurre a Dios para algo, porque reconoce que no se puede, ahí sí va a actuar Dios, hermanos. De manera, hermanos, que yo les digo en esta mañana, nuestro Dios, hermanos, no ha cambiado. Y quiera Dios que el Dios suyo
el Dios con que usted se está encontrando sea el Dios mío, sea el Dios de la Biblia, sea el Dios de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea el Dios de verdad. Y usted puede empezar a ver cosas sobrenaturales de Dios, cosas imposibles de Dios, cosas que usted no las puede hacer, pero Él sí las puede hacer. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer también oración por los enfermos en esta mañana. Quiero que primero, hermanos, pasen las personas que quieren tomar una decisión por el Señor. Si hay alguna persona que Dios le ha hablado y quiere ponerse a cuentas con Dios en esta mañana, pase al frente y doblar sus rodillas. Pase al frente. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo y en esta mañana también desea entregarle su vida al Señor Jesucristo, yo le invito a que lo haga en esta mañana. ¿Habrá alguien también en esta mañana que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? Qué bueno será que tome hoy una decisión. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida al Señor en esta mañana? Hágalo. Pase al frente, póngase el pie y doble sus rodillas delante de Dios para tomar una decisión por el Señor. Señor, para que podamos hacer tu santa y bendita voluntad en esta hora. Te damos honra y gloria, Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor. Bendito seas. Gloria, 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 aleluya. Recibe, Señor, en esta mañana las vidas que han venido delante de tu presencia. Extiende tu mano de misericordia, porque queremos creer en ti, Señor. Creer en tu nombre. Creer en tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora voy a cambiar la invitación, hermanos. Si hay alguna persona que esté enferma, si hay personas enfermas en esta mañana y creen que el Señor puede sanarlas, pasen ahora al frente, por favor, las personas que están enfermas. Vamos a orar por los enfermos en esta mañana. Toda persona que está enferma y cree que el Señor, y cree en su corazón que el Señor le puede sanar, el Señor le puede sanar ahora. Gloria a Dios. Las personas que están enfermas, que han pasado aquí a doblar sus rodillas, hermanos,
esa actitud de petición y de súplica delante del Señor, levanten su mano derecha al cielo. Levanten su mano derecha al cielo. Y vamos a pedir al Señor que Dios ponga su mano en esta hora. Dios, hermanos, quiere sanarnos. Y a toda la iglesia, hermanos, al resto de la iglesia que están ahí en sus lugares, pueden ponerse de pie, por favor. Y vamos a orar al Señor para que el Señor, hermanos, se glorifique en esta mañana en un pueblo, hermanos, que está creyendo en Él, en las cosas que nosotros no podemos hacer, pero que Dios sí las puede hacer, hermanos, que Dios sí puede sanar. Oremos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, toda enfermedad, Señor, que toque a tu pueblo, toda enfermedad y toda dolencia que esté agobiando, Señor, sea quitada en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Sí, Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en esta mañana, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, porque tu nombre es glorificado una vez más, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.